Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Viernes 24 de junio, fiesta de Natividad de San Juan Bautista. Última parte de estos especiales de junio con el padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenos días, la audiencia, nuestros amigos que nos siguen en directo o en diferido después. Muy a bien. Todos que tengan una muy, muy santa fiesta del precursor de nuestro Señor. Bien. Junto con la Santísima Virgen, único santo que se festeja el nacimiento para la tierra. Bien, claro. En cambio, todos los otros santos se festeja el día de la muerte, es decir, el día del nacimiento para el cielo. Y en el caso de San Juan Bautista tiene que ver con el hecho de que fue confirmado en gracia ya en el seno de su madre. Que fue santificado, claro. Se le perdonó el pecado original en el seno de la madre y nació en gracia. Claro. Hay otros santos que, por ejemplo, San Jeremías o Isaías, el profeta Isaías, se piensa con buena razón que San José también hayan sido santificados en el seno de su madre, pero no es no es así con la misma evidencia que con San Juan Bautista. Claro, no está revelado así como en las escrituras de San Juan. Los profetas sí, te he llamado desde el seno de tu madre, da a entender. Ajá. De hecho es la epístola de ayer, ¿no es cierto? De la vigilia de San Juan Bautista. Y está retomado bastante en el Santo Oficio también. Pero es evidente en San Juan Bautista, sí. Sí. Así que bueno, y además, bueno, el precursor de nuestro Señor. Y de hecho llama la atención que ni siquiera de la Santísima Virgen se habla tanto en el Evangelio como de San Juan Bautista. Ajá. Y se refiere su concepción, su santificación en el seno materno, su nacimiento, la circuncisión, los años, digamos, de ministerio preparando a nuestro Señor, el encarcelamiento, los diversos testimonios que dio antes y después de estar en la cárcel, y finalmente el martirio, que tiene su fiesta a fines de agosto. Tiene 2 fiestas San Juan Bautista. El nacimiento para la tierra, el nacimiento para el cielo. O sea que un santo muy, muy importante. Así bueno, que muy bien. En el día de nuestro... Es mi patrono, ¿cierto? Juan, ajá, uno claro, de mis patronos. Claro. En casa se festejaba San Juan Bautista más que San Juan Evangelista. Para mi abuelo y para mí... ¿Su abuelo tenía el mismo nombre? Juan Carlos, sí. Lo nomástico era San Juan Bautista. Muy bien. Bueno, Germán, buen día. La mesa de control y sonido para este... Muy buenos días programa. A ustedes. Buen día. Bueno, hoy continuamos con el tema del año, que son las pasiones. Sí, lo hemos comenzado el mes pasado. Hemos hecho como un resumen general sobre lo más importante, ¿no es cierto? No hemos tocado una por una. Hoy ya repetimos en parte bastante lo que hemos visto el mes pasado, pero ya siguiendo a Santo Tomás en el Tratado de las Pasiones, en la Suma Teológica, y lo posible vamos a tratar de ver las primeras 4 cuestiones, no todo, lo más importante, de la cuestión en la prima secunde, la cuestión 22 a la 25. Bien. Son 4 cuestiones y Santo Tomás, al llegar allí, dice, bueno, ahora debemos tratar sobre las pasiones del alma,
Primero en general, que justamente son estas 4 cuestiones, y luego en particular, donde va a comenzar a tratar una por una, que es lo que Dios mediante haremos a partir de julio, ¿no es cierto? Dice, consideradas en general, las pasiones ofrecen 4 temas de estudio. Entonces, en la cuestión 22, sí, el sujeto de las pasiones. Cuestión 23, las diferencias que hay entre ellas. En la 24, del bien y el mal en las mismas. Eso es muy, muy importante, esa tercera cuestión. Sí. Y luego la relación mutua que existe entre las pasiones en la cuestión 25. Entonces comenzamos por el sujeto, es decir, dónde están radicadas las pasiones. Aquí los que han seguido, sea en directo, en diferido, lo hayan visto después y hayan tratado de estudiar un poco, de ver un poco lo que hemos desarrollado el mes pasado. Bueno, tienen esos cuadros que yo he ido publicando. El primero, que traía la famosa esa cruz de Platón, dividiendo un poco, digamos así, la hoja de papel, ¿no es cierto?, donde está hecho el cuadro. Entonces teníamos la cruz que dividida de arriba para abajo la zona del papel, ¿no es cierto?, el trazo horizontal, la parte, digamos, espiritual arriba, la parte material del hombre abajo. Y de izquierda a derecha, a la izquierda la parte cognoscitiva y a la derecha la parte apetitiva. Y nos quedan así 4 zonas bien determinadas. Entonces la parte cognoscitiva sensitiva son los sentidos, la parte cognoscitiva espiritual, que es la inteligencia, y del lado derecho, mirando la hoja, la parte de las facultades aprehensivas o apetitivas. Tenemos la intelectual o la espiritual, que es la voluntad, y las propiamente sensibles, que son justamente las pasiones, divididas en los 2 apetitos, concupiscible e irascible. Bien. Entonces aquí plantea justamente Santo Tomás respecto del sujeto, donde radican las pasiones. Dice, la primera cuestión plantea y exige respuesta a 3 problemas. Nosotros vamos a ver los 2 últimos artículos, segundo y tercero, pero dice, primero plantea si existe alguna pasión en el alma. Me responde que sí. La respuesta aquí, la pregunta más bien tiende a esclarecer con su respuesta si la pasión radica en la parte puramente material, o sea, en el cuerpo, o si radica en el alma. Por supuesto que hay una influencia mutua, evidentemente, pero en un artículo, por eso no lo vamos a ver, porque es muy complicado a través de la radio, ¿no es cierto? Eso exige más detenimiento, lectura, ir y venir. En concreto, fundamentalmente las pasiones radican en el alma. Y ahora se plantea, ¿se halla más bien en la parte apetitiva o en la parte aprehensiva? Y va a determinar que sí, en el artículo segundo las pasiones se encuentran en la parte apetitiva. Pero tenemos 2 partes apetitivas. La concupiscible y la irascible. No. Tenemos 2 partes apetitivas. La que tenemos en común con los ángeles, que es la voluntad, y la que tenemos en común con los animales, que son las pasiones propiamente dichas. Entonces, ¿se halla más bien en la parte apetitiva o en la parte aprehensiva? Va a decir en la parte apetitiva. Pero en la parte apetitiva, que depende de la inteligencia, la parte espiritual, no, va a decir no en la voluntad, sino, artículo 3, reside más bien en el apetito sensitivo que en el intelectivo, llamado voluntad. Entonces reside más bien en el apetito sensitivo, son propiamente las pasiones, con apetito sensitivo concupiscible e irascible, y no en el apetito intelectivo llamado voluntad. Y ahí entonces tenemos bien circunscripto con esos 3 artículos el sujeto de las pasiones. Radica fundamentalmente en el alma, en la parte apetitiva, y de la parte apetitiva en la parte sensitiva. ¿Está? Bien. Entonces, vamos al artículo segundo, se halla
la pasión se halla más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva. Entonces, Santo Tomás dice: las pasiones del alma son lo mismo que las afecciones. Ahora bien, las afecciones pertenecen claramente a la parte apetitiva y no a la aprehensiva. Luego también las pasiones se hallan más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva. Bueno, esto es un silogismo corto que no es propiamente Santo Tomás, él lo pone en la parte que dice contra esto, o sea, contra las objeciones que se plantean para tratar de demostrar que más bien se halla en la parte aprehensiva que en la apetitiva. Dice, contra esto tenemos que las pasiones del alma son lo mismo que las afecciones. Sí. O sea, como un sinónimo, ¿no es cierto? O sea, normalmente le podemos decir a las pasiones del alma afecciones. Ahora bien, las afecciones pertenecen claramente a la parte apetitiva y no a la aprehensiva. Luego, también las pasiones se hallan más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva. Entonces recuerden, ya lo hemos visto el mes pasado, vale la pena retomar todo eso cada uno individualmente, no tengo tiempo de estar cada mes, ¿no es cierto?, reiterando esos cuadros, pero no hay nada en la inteligencia que no haya pasado previamente por los sentidos. O sea, el orden del conocimiento y del acto humano después, que involucra inteligencia, voluntad y también pasiones, depende en primera instancia de los sentidos. Entonces, pasa la información a través de los sentidos, normalmente debería intervenir la inteligencia, juzgar, iluminar a la voluntad, la cual ejecuta, basándose, o sea, o ayudándose, sosteniéndose en las pasiones. Ahora, si la información pasa directamente a las pasiones sin que intervenga la inteligencia, como en un simple animal, en un animal irracional, el movimiento va a ser puramente pasional. Y ahí es donde viene que muchos se ríen, ¿no es cierto?, de, bueno, un hombre sí es un animal racional, pero es racional. Entonces no puede ser un corazón con patas. Por eso las pasiones son lo mismo que las afecciones, por eso lo del corazón. Pero no es un corazón con patas, sin cerebro, sin inteligencia. Claro. Tampoco es una computadora con patas, un cerebro con patas. Es un hombre. Entonces, también las afecciones tienen su lugar. No puede ser un cerebro, ¿no es cierto?, frío, inerte, no. Es un hombre. Pero las pasiones están allí, en la parte apetitiva, son las afecciones, tienen su razón de ser, y bueno, ya habíamos visto que lamentablemente a consecuencia del pecado original quedaron desordenadas. Hay una desarmonía entre la parte espiritual y la parte justamente pasional. Y ese es el trabajo a hacer con la mortificación, que si llegamos hoy lo vamos a tocar, la parte de cómo tratar de trabajar para ordenar las pasiones, y si no, bueno, quedará en el escrito, porque ya no voy a tener tiempo de volver sobre eso. Entonces, ese breve silogismo: las pasiones del alma son lo mismo que las afecciones. Ahora bien, las afecciones pertenecen claramente a la parte apetitiva y no a la aprehensiva. Luego, también las pasiones se hallan más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva. Ahora viene la respuesta propiamente de Santo Tomás, que dice así: el nombre de pasión implica que el paciente sea atraído hacia el agente. Esto él lo trata en el artículo primero. Eso ya queda claro para él. El nombre de pasión implica que el paciente sea atraído hacia el agente. Ahora bien, el alma es más atraída hacia una cosa por la potencia apetitiva que por la aprehensiva. Pues por la potencia apetitiva el alma dice ordenar las cosas como son en sí mismas. El bien y el mal, que son los objetos de la potencia apetitiva, existen en las cosas mismas. O sea, es muy importante esa frase de Santo Tomás, que es más bien filosófica, pero es muy importante. El bien y el mal, que son los objetos de la potencia apetitiva, existen en las cosas mismas. Eso se va a completar con lo que viene después, ¿no es cierto? Entonces, el bien y el mal, en principio, no existen en el hombre.
existe en las cosas mismas, que de por sí son buenas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, entonces, la potencia aprehensiva, o sea, la inteligencia, no es atraída hacia una cosa en cuanto es en sí misma, sino que la conoce según la intención que de la cosa tiene en sí o recibe según su modo propio. Todo esto es difícil, pero sobre todo después los que lo sigan con el texto, con la lectura, hay que detenerse allí. Entonces, parte de la base que el bien y el mal, que son los objetos de la potencia apetitiva, existen en las cosas mismas. Ahora bien, la potencia aprehensiva, o sea, la inteligencia, no es atraída hacia una cosa en cuanto es en sí misma, sino que la conoce según la intención que de esa cosa tiene en sí, la misma inteligencia, o recibe según su propio modo. Por eso, lo verdadero y lo falso, vean que antes había dicho el bien y el mal, ahora dice lo verdadero y lo falso, que pertenecen al conocimiento, no están en las cosas, sino en la mente. A ver, yo... o sea, en el juicio que hace... Tengo una cosa adelante que me produce es decir, despierta mi apetito, despierta una pasión. Y por el lado de la potencia apetitiva, la codicia, tiendo hacia a la cosa que es el agente en este caso. Claro, tiendo, soy más bien atraído por. Bien. Ahí está el hecho. Soy atraído. Si yo después tiendo, ya es cuestión mía. Sí. Ahora, en el animal no interviene eso, que es cuestión mía, porque él reacciona pasionalmente. Ahora, la potencia aprehensiva es, en este caso, ver cómo veo yo a la cosa, cómo la veo, qué intención tengo con respecto a ella, y ahí es donde puede estar el error o lo verdadero o lo falso. Exactamente. Entonces, ahora, el bien y el mal no es que la cosa sea mala o buena en sí misma, porque las cosas son buenas en sí mismas, ¿no es cierto? El problema es si es bueno o malo para mí. Claro. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir la inteligencia. Entonces, la misma torta de chocolate en sí misma siempre es buena. Sí. Pero si yo tengo una indigestión o el niño está con 40 grados de temperatura, esa torta de chocolate no es buena para él en este momento. Ajá. En cambio, la parte puramente apetitiva lo atrae, él es atraído por la torta de chocolate, quiere la torta de chocolate y juzga falsamente que es buena para él. Que es buena para él, claro. Y entonces ejecuta y va hacia aquello que es atraído. Ahí se ve el juego de las dos potencias, ¿no? Sí. La apetitiva y la aprehensiva. En cambio, en el animal no va a intervenir en inteligencia, porque no tiene, pero tiene la estimativa, que en el hombre se llama cogitativa, tiene el instinto, y cuando está empachado, instintivamente rechaza la comida. Sí, sí. Instintivamente, nadie viene a decirle no podés comer, o él dice no, yo no debo comer porque estoy empachado o tengo fiebre. No, instintivamente no come, y por eso no se equivoca. Eso que sigue siendo bueno para él, ese trozo de carne en este momento que para él sería malo, instintivamente lo rechaza. Y vemos que en el animal que estando sano, qué sé yo, en principio no se deja tocar o lo que fuese, cuando está enfermo, un perro, un gato, lo que fuese, se dejan tocar porque justamente quieren curarse. Claro. Entonces, si a un perro con toda, yo lo quiero pinchar, en principio me va a costar pincharlo. Sí. En cambio, si está enfermo, en principio es más dócil. Es más dócil, claro. Entonces, el bien y el mal, que son los objetos de la potencia apetitiva, existen en las cosas mismas. Pongamos el caso, la torta de chocolate. La potencia aprehensiva, la inteligencia, no es atraída hacia una cosa en cuanto es en sí misma, sino que la conoce según la intención que de la cosa tiene en sí, o recibe según su modo propio. Pónganos todos los ejemplos que quieran, porque están todas las pasiones, ¿no es cierto? Pongan todos los ejemplos que quieran. No, pero el ejemplo de la torta de chocolate, sí, ya sé, yo pongo el ejemplo, ya sé. Muy claro. Pero yo podría poner otro, pero bueno. Entonces, que son mucho más del día, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo verdadero y lo falso, que pertenecen al conocimiento,
no están en las cosas, sino en la mente. O sea, la verdad y la falsedad radican en la inteligencia, en la no adecuación o en la adecuación de la inteligencia con la realidad. Si mi inteligencia se adecua a la realidad, estoy en lo verdadero. Si no, estoy en lo falso. ¿Sí? Luego, dice Santo Tomás, es evidente que la razón de pasión se halla más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva. Entonces, puede uno obrar pasionalmente, sea porque la inteligencia no interviene, o, lo cual sería incluso peor, en cierto modo, porque interviene, pero falsamente. Yerra. Y mueve, ilumina, o más bien entebrece a la voluntad, que se va a servir de las pasiones a partir de un juicio falso de la inteligencia. Ahora, lo estrictamente pasional es cuando la inteligencia no interviene. No interviene la facultad aprehensiva, la potencia aprehensiva. Claro. O Bueno, está nubilada, enceguecida, ¿no? O no interviene directamente, o sea, digamos, es tan fuerte el estímulo que se recibe a través de la percepción, ¿no es cierto?, de los sentidos, sí, que la persona se ciega e interviene directamente lo pasional. Y después, bueno, es decir, obró sin conciencia, ¿no es cierto? O sea que en ciertos casos, incluso en la justicia, ¿no es cierto?, en los juicios y demás, intervienen como causas atenuantes a veces. Sí, lo que se llama la emoción violenta, ¿no? Que es una pasión sin inteligencia obrante. Que enceguece a la persona. Entonces hay algunos que obraron con toda inteligencia y después se hacen los tontitos, sí. Y que no intervienen en la inteligencia. Sí. Esos son demasiado inteligentes. Sí. Ahí está interviniendo demasiado la aprensiva. Entonces, ahora el artículo segundo, digamos, el artículo, tercero, ¿no es cierto? Ya pasamos al segundo, al último caso o al último tema de esta primera cuestión. Si la pasión reside más bien en el apetito sensitivo que en el intelectivo llamado voluntad. Entonces tenemos que en el alma hay pasiones, las pasiones están más bien en la parte apetitiva que en la aprehensiva, pero ¿en cuál de las dos de las facultades apetitivas? Claro. ¿En la puramente sensitiva o en la intelectiva llamada voluntad? Entonces Santo Tomás nos va a hacer ver que, como ya sabemos, está en la parte sensitiva. Entonces comienza diciendo: la pasión se halla propiamente donde hay transmutación corporal, la cual ciertamente se encuentra en los actos del apetito sensitivo. Entonces se halla propiamente donde hay transmutación, o sea, hay un cambio. Ya lo habíamos visto el mes pasado, la definición de pasión, que implica normalmente también un efecto sobre el cuerpo. Entonces, el ejemplo que dábamos: tengo miedo, es una pasión, y el rostro se me empalidece. Al contrario, tengo cólera, se enrojece, sí, etcétera. Entonces, la pasión se halla propiamente donde hay transmutación, donde hay un cambio corporal, la cual ciertamente se encuentra en los actos del apetito sensitivo. Ahora bien, en el acto del apetito intelectivo no se requiere transmutación alguna corporal, porque semejante apetito no es potencia de ningún órgano. La potencia del alma, en todo caso. Sí, la otra también es del alma, ojo. Sí. Las pasiones también están en el alma, las que acabamos de ver en el primer artículo. Entonces, en el acto del apetito intelectivo, la inteligencia, no se requiere transmutación alguna corporal. Y de hecho la tienen los ángeles y la tiene Dios, que no tienen cuerpo. Sí. Entonces, en el acto apetitivo, en el acto del apetito intelectivo, que es la voluntad, no se requiere transmutación alguna corporal, porque semejante apetito no es potencia de ningún órgano. O sea, yo con la voluntad no puedo ordenar a mi hígado. Entonces, por lo cual es evidente que la razón de pasión se halla más propiamente en el acto del apetito sensitivo que del intelectivo. La razón es esa, porque en el acto del apetito intelectual, que es la voluntad, no hay una transmutación corporal. Cuando yo obre
Cuando ponga en acto, ahí sí van a intervenir las pasiones y va a haber. Pero yo puedo quedarme en lo puramente intelectual, tanto en el conocimiento como en lo volitivo, en lo apetitivo intelectual, y no va a haber ninguna influencia en lo estrictamente corporal. Entonces, si es una persona que domina a través de los hábitos, a través de las virtudes, a través de la gracia, una persona que domina perfectamente sus pasiones, puede que no haya ninguna transmutación en lo estrictamente corporal, porque tiene dominada justamente bien sus pasiones. Entonces puede ser que una persona tenga miedo, tenga una cierta aprehensión de miedo, qué sé yo, jugando a las cartas, jugando al ajedrez, por ejemplo, y se dice, ¿no es cierto?, muy común, pone cara de jugador de póker. Sí. Y el tipo no se le nota el miedo, porque si no estaría descubriendo su juego. Claro. Un jugador de ajedrez que comete un error y se da cuenta inmediatamente que cometió el error, el tipo tiene miedo que el rival se dé cuenta y le gana la partida. Entonces hace tonto, porque si no el otro, si lo ve transmutado, va a decir, ¿qué pasa? Se equivocó. A ver, ¿dónde se equivocó? Le está descubriendo el juego. Sí, sí. Bueno, pero si el tipo tiene autodominio, él se da cuenta con su inteligencia que se equivocó, se acaba de equivocar, acaba de cometer un error, y si él se domina bien, eso no se va a notar, pero no deja de tener miedo. Entonces, la pasión se halla propiamente donde hay transmutación corporal, la cual transmutación ciertamente se encuentra en los actos del apetito sensitivo. Ahora bien, en el acto del apetito intelectivo, o sea, de la voluntad, apetito intelectivo, no se requiere transmutación alguna corporal, no se requiere. Puede ser que lo haya después, pero en principio no. Porque semejante apetito no es potencia de ningún órgano. Entonces la voluntad no es potencia de ningún órgano, lo cual se prueba justamente porque los ángeles y Dios tienen inteligencia y tienen voluntad, y no tienen cuerpo, no tienen órganos. Entonces no hace falta para el ejercicio de la inteligencia y la voluntad hacer uso de los órganos. En cambio, para las pasiones sí. Por lo cual, concluye Santo Tomás, es evidente que la razón de pasión se halla más propiamente en el acto del apetito sensitivo que en el acto del apetito intelectivo. Continúa. Esto ya es una respuesta a una de las objeciones, por eso dejo un espacio, ¿no es cierto? La magnitud de la pasión no solo depende de la fuerza de la gente, sino también de la pasividad del paciente. Es muy importante. Ante una misma acción de un agente, o sea, de algo que va a impresionar, la misma, supongamos en el anfiteatro, 2 personas, 2 cristianos, el mismo león. Y las 2 personas no van a reaccionar igual a lo mejor ante la acción de la gente que es el león. Entonces uno va a padecer más miedo que otro, etcétera. Entonces la magnitud de la pasión no solo depende de la fuerza de la gente, el león, y con todo lo que implica eso como acción, sino también de la pasividad del paciente. Entonces, cuanto más delicada sea la persona, corporal y espiritualmente, también va a sufrir más de las pasiones. Por eso veamos cómo nuestro Señor, ya lo hemos visto en el 2013, ¿no es cierto?, justamente por esa complexión física y también por su alma, ante el mismo estímulo que podía ser, por ejemplo, la aprehensión de la muerte en Getsemaní o la flagelación, sufrió muchísimo más, infinitamente más que cualquier hombre. Entonces, la magnitud de la pasión no solo depende de la fuerza de la gente, sino también de la pasividad del paciente. Porque los seres muy pasibles padecen mucho, aún de parte de activos débiles, de seres activos débiles. Sí, sí. ¿Sí? Está bien, o agentes activos débiles. Por consiguiente, aunque el objeto del apetito intelectivo sea más activo que el objeto del apetito sensitivo, sin embargo, el apetito sensitivo es más pasivo. Entonces, muy importante toda esa conclusión. Entonces, aunque el objeto, o sea, aquello que va a hacer reaccionar, el objeto del apetito intelectivo, el objeto de la voluntad, sea más activo que el objeto
de las pasiones. Sin embargo, el apetito sensitivo, o sea, las pasiones, son más pasivos que la voluntad. O sea, padece más la pasión que la voluntad. Bien. Bueno, con eso se cierra la primera cuestión, que era sobre la cuestión del sujeto. Y ahora ya nos entramos en la cuestión de la diferencia que hay de las pasiones entre sí. Y respecto de esto, Santo Tomás plantea 4 preguntas. La primera: ¿son diversas las pasiones que están en el apetito concupiscible de las que están en el irascible? La segunda: ¿la contrariedad de las pasiones del irascible es según la oposición entre el bien y el mal? La tercera: ¿hay alguna pasión que no tenga contrario? Bueno, esto ya lo podemos responder con lo que hemos visto el mes pasado, si lo hemos seguido, ¿no es cierto? Y por último, la cuarta: ¿hay en una misma potencia algunas pasiones diferentes en especie, no contrarias entre sí? Bueno, ya todo ese planteo es bastante complicado, ¿no es cierto? Pero nos va a ir llevando Santo Tomás despacito para ir viendo, justamente vemos las diferencias de las pasiones entre sí, a lo que habíamos llegado, que había 11 pasiones, 6 para el apetito concupiscible, 5 para el apetito irascible. Las va a ir diferenciando en esta cuestión, en las siguientes, y después, bueno, ya a partir de la 26, que Dios mediante lo veremos el mes que viene, va a ir tratando de cada una de ellas en particular. Entonces, en esta cuestión 23, primer artículo, va a ver si son diversas las pasiones que están en el apetito concupiscible de las que están en el irascible. Entonces dice... Comienza por afirmar que sí, las pasiones que están en el apetito concupiscible son diversas de las que están en el irascible. Los actos de potencias diversas son de diversa especie, como el ver y el oír. Pero el irascible y el concupiscible son 2 potencias que dividen el apetito sensitivo. Luego, siendo las pasiones movimientos del apetito sensitivo, las pasiones que están en el irascible serán distintas en especie de las que están en el concupiscible. Entonces todo eso a causa de la diversidad de las especies. Los actos de potencias diversas son de diversa especie, como el ver y el oír. Ahora bien, el irascible y el concupiscible son 2 potencias que dividen el apetito sensitivo. Luego, siendo las pasiones movimientos de esos apetitos, ellas, las que están en el irascible, serán distintas en especie de las que están en el concupiscible. Las pasiones que están en el irascible y en el concupiscible difieren en especie, pues teniendo las potencias diversas objetos diversos, es necesario que las pasiones de potencias diversas se refieran a objetos diversos. Luego, con mayor razón, las pasiones de potencias diversas difieren en especie, porque se requiere mayor diferencia del objeto para diversificar la especie de las potencias que para diversificar la especie de las pasiones o de los actos. Y ahora explica, ¿no es cierto? En efecto, así como en las cosas naturales la diversidad del género sigue a la diversidad de potencia de la materia, y la diversidad de especie a la diversidad de forma en la misma materia, así en los actos del alma, los que pertenecen a potencias diversas no solo son diversos en especies, sino también en género, mientras los actos o pasiones que se refieren a diversos objetos especiales, comprendidos bajo un solo objeto común de una potencia única, difieren como especies de aquel género. O sea, toda la cuestión está de lo genérico y lo específico. Por ejemplo, se dice comúnmente que hay más animales que hombres. Sí. No es que baste salir a la calle para verlos, ¿no es cierto? Pero sino que, si bien todos los hombres son animales, no todos los animales son hombres. Sí. El hombre es un animal racional. Entonces, lo genérico es animal, lo específico es racional. Entonces, lo que el hombre tiene de específico es la racionalidad. Aunque basta salir a la calle para ver que eso hoy en día no es muy aplicable, entonces con más razón yo digo que hay más animales que hombres. Sí. Incluso entre los que tienen 2 patas y caminan con sus 2 patas, ¿no es cierto?
y usan sombrero, barba o pollero, pantalón y bueno. Entonces, está toda la cuestión de lo genérico y lo específico. Entonces, lo específico es lo que diferencia las cosas. La diferencia específica es lo que viene a diferenciar las cosas del mismo género. La diferencia específica. Entonces, por eso todo eso radica en esto. Por eso Santo Tomás dice, las pasiones que están en el irascible y en el concupiscible difieren en especie. Pertenecen al mismo género, pero difieren en especie. Pues teniendo las potencias diversas objetos diversos, o sea, diversas potencias, diversos objetos, es necesario que las pasiones de potencias diversas se refieran a objetos diversos. Como el ejemplo que ponía antes entre el ver y el oír. Con mayor razón, dice, las pasiones de potencias diversas difieren en especie, porque se requiere mayor diferencia del objeto para diversificar la especie de las potencias que para diversificar la especie de las pasiones o de los actos. Entonces hace falta mayor diferencia de objeto para diversificar la especie de las potencias en sí, que para diversificar la especie de las pasiones o de los actos. Y explica, en efecto, así como en las cosas naturales, la diversidad del género sigue a la diversidad de potencia de la materia, la diversidad de género es consecuencia de la diversidad de potencia de la materia, y la diversidad de especie se sigue a la diversidad de forma en la misma materia. Entonces, dos cosas van a ser genéricamente distintas en cuanto a la potencia de la materia, pero van a ser específicamente distintas en cuanto a la diversidad de la forma. Por eso, hombre y animal coinciden en lo material, pero difieren en lo específico, que es la forma, que es el alma racional y el alma puramente sensitiva. Y hombre y animal difieren en género, por ejemplo, de una piedra. Claro, porque está lo material ahí. Que no... Lo material puro y en el otro caso el material animado, que es el animal propiamente dicho. Y ya el género animal difiere en especie según lo racional. Entonces, así, en los actos del alma, los que pertenecen a potencias diversas, inteligencia, voluntad, pasiones, no solo son diversos en especie, sino también en género, mientras que los actos o pasiones que se refieren a diversos objetos especiales, comprendidos bajo un solo objeto común de una potencia única, difieren como especies de aquel género. Entonces, para conocer, pues, qué pasiones están en el irascible y cuáles en el concupiscible, es preciso establecer el objeto de ambas potencias, pues se van a diversificar por los objetos. Como en el ejemplo que había puesto antes, se diversifican el oír y el ver por los objetos. Ahora bien, el objeto de la potencia concupiscible es el bien o el mal sensible tomado absolutamente, que es lo deleitable o lo doloroso. Entonces, el objeto de la potencia concupiscible es el bien o el mal sensible en cuanto a deleitable o doloroso. Si es deleitable, correspondería al concupiscible en cuanto a lo bueno, si es doloroso en cuanto al mal. Entonces, el objeto de la potencia concupiscible es el bien o el mal tomado absolutamente. Pero, como es necesario que el alma experimente a veces dificultad o lucha en conseguir tal bien o en evitar tal mal, entonces ya no va a ser el bien tomado absolutamente, sino el bien o el mal en cuanto arduo. Es necesario que el alma experimente a veces dificultad o lucha en conseguir ese bien. Entonces ese bien se transforma en algo arduo, o ese mal a evitar se transforma en un mal arduo. Entonces, como es necesario que el alma experimente a veces
dificultad o lucha para conseguir tal bien o evitar tal mal, por cuanto ello supera en algún modo el fácil ejercicio de la potencia del animal. Por eso, el mismo bien o mal, en cuanto tiene razón de arduo, de difícil, es objeto del irascible. Bien. Entonces, es el mismo trozo de carne, yo había puesto este ejemplo el mes pasado, es el mismo trozo de carne, pero una cosa que esté allí sobre la mesada del quincho, donde se hace el asado, para los que no saben lo que es un quincho, está sobre la mesada del quincho y se distrajo el dueño, se fue a comprar pan, qué sé yo, y quedó ahí el trozo de carne. Viene el perro, el trozo de carne es un bien en forma absoluta, deleitable. El perro con su concupiscible se va a comer el trozo de carne. El mismo trozo de carne sobre la misma mesada, en la misma fuente, pero está el dueño al lado, porque antes de ir a comprar el pan no sacó la carne, fue a comprar el pan y ahora recién pone la carne arriba de la mesada, sí, porque el dueño conoce a su perro. Claro. Y entonces tiene un palo, tiene un hierro en la mano y una cara de si tocas la carne te parto la cabeza. Entonces el mismo trozo de carne se transforma en algo arduo, difícil, implica lucha. Es necesario que el alma, en este caso del perro, el alma puramente sensitiva, experimente a veces dificultad o lucha en conseguir tal bien, por cuanto ellos superan de algún modo el fácil ejercicio de la potencia del animal. Y por eso el mismo bien, el trozo de carne, en cuanto tiene razón de arduo, es objeto del irascible. Entonces, en el primer caso, el animal interviene con su concupiscible, come tranquilamente. Ahora, si cuando vuelve el hombre y vio que el animal se comió el trozo y monta en cólera él con su pasión de cólera y le quiere romper la cabeza, ahí el animal va a intervenir también el irascible, pero para huir. Para evitar el mal. Para evitar que puede ser arduo porque el dueño lo persigue. Está muy enojado. Claro. Entonces va a intervenir otra pasión en el animal, también del irascible, pero respecto del mal, el mal que hay que evitar. Y si al final le termina rompiendo la cabeza, ahí va a estar la cólera, la ira. Además, bueno, entonces, luego... Cualesquiera pasiones que miran absolutamente al bien o al mal pertenecen al concupiscible, como son el gozo, la tristeza, el amor y otras semejantes. En cambio, cualesquiera pasiones que miran al bien o al mal bajo la razón de arduo, en cuanto difícil de obtener o de evitar, pertenecen al irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y similares. Es como que parece que es una especie de introducción a la otra pasión, esto, el irascible, ¿no? Es decir, ataca o se pone en una situación de superar lo arduo para evitar la tristeza y para conseguir el gozo, el amor, etcétera, ¿no? Y lo hace esto de evitar, es decir, superar lo arduo con la audacia, con el temor, que también por supuesto le condiciona la pasión concupiscible, la esperanza, porque la esperanza justamente espera superar lo arduo para llegar a lo concupiscible. Sí, eso ahora Santo Tomás lo va a ir detallando todo, ¿no es cierto? O sea, eso justamente es todo el objeto de todas estas cuestiones. Ahora aquí ya viene respuesta a una de las objeciones. Dice: la potencia irascible se ha dado a los animales para quitar los obstáculos que impiden al concupiscible tender a su objeto. O sea que en principio, si no hubiese nada que viniese a interferir en obtener el bien o en rechazar el mal, simplemente no habría irascible. Dice: la potencia irascible se ha dado a los animales para quitar los obstáculos que impiden al concupiscible tender a su objeto, ya por la dificultad de conseguir el bien, ya por la dificultad de superar el mal. El bien, en cuanto deleitable, mueve al concupiscible. Acuérdese, entonces el bien en ese sentido es agente que atrae, que mueve. Y por la pasión el animal es movido hacia. Entonces el bien, en cuanto deleitable, mueve al concupiscible.
pero si el bien implica alguna dificultad para conseguirlo, por eso mismo tiene algo que repugna al concupiscible. Claro, a mí me gusta algo, pero sé que es muy arduo conseguirlo, entonces pierdo el gusto. Repugna al concupiscible. De ahí la necesidad de otra potencia. O sea que alguien que tiene muy débil el irascible no va a luchar por obtener el bien arduo, o no va a luchar por rechazar el mal arduo. De ahí la herida que hay en el irascible de la flaqueza, la debilidad, y de ahí la necesidad de la virtud de fortaleza. Entonces, el bien en cuanto deleitable mueve al concupiscible, pero si el bien implica alguna dificultad para conseguirlo, o el mal alguna dificultad para rechazarlo, por eso mismo tiene algo que repugna al concupiscible. De ahí la necesidad de otra potencia que tienda hacia ese bien o que intervenga para rechazar ese mal. La misma razón hay respecto del mal, y esa potencia es el irascible, de donde se sigue que las pasiones del concupiscible y del irascible difieren en especie. Son del mismo género, pero difieren en especie, y por eso nos dan dos apetitos sensitivos: el concupiscible y el irascible. El concupiscible es para obtener algo, o sea, también se obtiene un bien cuando se rechaza un mal, y el irascible es para superar algo, ¿no? Que es lo arduo de estas intenciones puestas en los bienes. Y vemos una vez más lo que decíamos el mes pasado: si hay una de las virtudes que son más que nunca necesarias, es la de la fortaleza, para venir justamente a subsanar esa debilidad en el apetito irascible. Entonces, hoy por hoy tenemos hombres, mujeres, sobre todo jóvenes, que son juguetes de sus pasiones, son juguetes de su concupiscible, y son moluscos en cuanto al irascible. Porque el irascible no es malo, porque si es cuestión de obtener el bien arduo, tiene que intervenir el irascible. Si hay que rechazar el mal arduo, tiene que intervenir el irascible. Y como son juguetes de sus pasiones, sobre todo del concupiscible, y son débiles, no tienen fortaleza, no tienen columna vertebral, son juguetes de las pasiones del concupiscible y no interviene el irascible, y entonces renuncian al bien arduo y se dejan llevar del mal porque lo consideran arduo. Esta pasión, esta tentación es demasiado difícil de vencer, y se dejan, no interviene el irascible. Y así son juguetes de sus pasiones. Y esto, ténganlo en cuenta, ya lo dije el mes pasado, tengan en cuenta los padres, las madres, en la formación, en la educación de sus hijos, porque en los primeros 7 años hay que formar todo esto, hay que educar todo esto, antes de empezar a educar después la voluntad y después la inteligencia. Entonces, antes de los 7 años, antes que intervenga el uso de razón, es un animalito su hijo, juguete de las pasiones, sobre todo del concupiscible, y con esa herida en el irascible, esa debilidad en el irascible, que no va a intervenir en principio ni para conseguir el bien arduo ni para rechazar el mal arduo. Y eso hay que forjarlo, eso hay que educarlo, hay que corregir. Bueno, está justamente lo que deberíamos ver hoy al final, y si no, bueno, quedará ahí para la lectura, el cómo educar las pasiones, cómo corregirlas. ¿De qué? Del pecado original y la herida del concupiscible y la herida de la debilidad. Si se creen que sus hijitos, igual que sus perritos o sus gatitos, son angelitos, van a estar formando futuros monstruos. Pues no se vengan a quejar después. Claro. Bueno, eso entonces era el primer punto en cuanto a las diferencias que va haciendo, la distinción que va haciendo en cuanto a las pasiones. Ya hizo una primera gran diferencia: las pasiones que están en el apetito concupiscible son diversas de las que están en el irascible, y eso debido a sus objetos,
que las especifica. Una respecto del bien común, del bien simple, el bien general, y las otras, o el bien y el mal general, y las otras respecto del bien o el mal arduos. Artículo 2. No toda contrariedad de las pasiones del irascible, no toda contrariedad de las pasiones es según la contrariedad del bien y del mal. Esa es la pregunta, es decir, la respuesta a la pregunta. La pregunta es si la contrariedad de las pasiones del irascible es según la contrariedad del bien y del mal. O sea, si responde esa contrariedad a la contrariedad del bien y del mal. Entonces la respuesta es que no. No toda contrariedad de las pasiones del irascible es según la contrariedad del bien y del mal. ¿Por qué esto? La pasión es un movimiento. Por eso es preciso tomar la contrariedad de las pasiones según la contrariedad de los movimientos o de las mutaciones. Ahora bien, en las mutaciones y en los movimientos hay una doble contrariedad. Una por aproximación y alejamiento de un mismo término. Esta contrariedad es propiamente de las mutaciones, esto es, de la generación, que es la mutación hacia el ser, y de la corrupción, que es mutación desde el ser. Entonces una cosa comienza a ser generada y otra cosa va dejando de ser por la corrupción. O sea, desde el ser hacia otra cosa o hacia la nada, ¿no es cierto? Bien. La otra contrariedad, en cambio, es según la contrariedad de los términos, que es propiamente la contrariedad de los movimientos. Como el blanqueamiento, que es un movimiento de negro a blanco, se opone al ennegrecimiento, que es un movimiento de blanco a negro. Pero ahí no hay ni generación ni corrupción. No, es simplemente contrariedad de los términos. De los términos. Así pues, en las pasiones del alma se encuentra una doble contrariedad. Una, según la contrariedad de los objetos, es decir, del bien y del mal, y la otra por aproximación y alejamiento del mismo término. En las pasiones del concupiscible se halla solamente la primera contrariedad, esto es, la que proviene de los objetos, mientras que en las pasiones del irascible se encuentran ambas. Bueno, eso es una distinción muy importante, porque la pregunta era si la contrariedad que hay en el irascible siempre es entre bien y el mal. Y él está hablando solamente, va a responder solamente sobre las del irascible. Dice que no siempre. ¿Y esto es por qué? Porque en las pasiones del concupiscible se halla solamente la primera contrariedad, es la que proviene de los objetos, mientras que en las pasiones del irascible se encuentran ambas contrariedades. Y la razón de esto es que el objeto del concupiscible es el bien o el mal sensible considerado absolutamente. Pero el bien, en cuanto bien, no puede ser a modo de término aquo, sino solamente a modo de término adquem. O sea, esos son dos términos bien filosóficos, utilizados muchísimo por todos los autores, ¿no es cierto? No solamente por Santo Tomás, ya viene de la antigüedad. O sea, el bien, en cuanto bien, no puede ser a modo de término aquo, a partir del cual, sino solamente a modo de término adquem, hacia el cual. Porque ningún ser rehuye el bien en cuanto bien, sino que todas las cosas lo apetecen. Entonces el bien en cuanto bien es apetecido, sea tanto el bien común como el bien arduo. De igual modo, ningún ser apetece el mal en cuanto tal, sino que todas las cosas lo rehuyen. Y por eso el mal no tiene razón de término adquem. O sea, nadie va hacia el mal, sí, en cuanto mal. Siempre el mal va a aparecer bajo capa de bien. Y siempre el demonio tienta justamente bajo especie de bien. Porque no hay ninguno tan degenerado que le presentan el mal en cuanto mal y lo sabe como mal y lo quiere en cuanto mal. Claro. Entonces, el bien en cuanto bien no puede ser a modo de término aquo, sino solamente a modo de término adquem, porque ningún ser rehuye el bien en cuanto bien, sino que todas las cosas apetecen. De igual modo, ningún ser apetece el mal en cuanto tal, sino que todas las cosas lo rehuyen, y por eso el mal no tiene razón de término adquem, sino solo de término aquo, a partir del cual. Así pues, toda pasión del concupiscible respecto del bien tiende hacia él, como el amor, el deseo y el gozo.
mientras toda pasión respecto del mal se aleja de él, como el odio, la huida o abominación y la tristeza. Eso es clarísimo. Entonces, toda pasión del concupiscible respecto del bien tiende hacia él. Mientras que toda pasión respecto del mal, siempre en el concupiscible, se aleja de él. Por consiguiente, en las pasiones del concupiscible no puede haber contrariedad por aproximación o alejamiento respecto del mismo objeto. Porque algunas se refieren a la aproximación específicamente y otras se refieren al alejamiento. En cambio, el objeto del irascible es el bien o el mal sensible, no absolutamente, sino bajo la razón de dificultad o arduidad. Pero en el bien arduo o difícil hay motivo para que se entienda hacia él en cuanto es un bien, lo cual pertenece a la pasión de la esperanza, y para apartarse de él en cuanto es arduo o difícil, lo que corresponde a la desesperación. De manera semejante, en el mal arduo hay motivo para que sea evitado en cuanto es un mal, y esto conviene a la pasión del temor. Pero presenta también un motivo para tender hacia él como hacia algo arduo, por lo que se evita la sujeción al mal, y así tiende hacia él la audacia. Entonces ya tenemos 4 pasiones en el irascible. Las primeras son la esperanza y la desesperación, que difieren en cuanto al bien y el mal, y en el otro caso es el temor y la audacia, que difieren también con respecto al mal. Luego, en las pasiones del irascible se da contrariedad según la contrariedad del bien y del mal, contra la esperanza y el temor, como entre la esperanza y el temor, y además por aproximación y alejamiento respecto del mismo término, como entre la audacia y el temor. Bueno, y ahí eso, ahora va a ir especificando más Santo Tomás, y vamos a llegar justamente que no toda pasión del alma tiene contrario. Y por eso nos va a dar que en el concupiscible tenemos 6 pasiones y en el irascible solamente 5. No toda pasión del alma tiene contrario. La ira es una pasión del alma, pero no se pone ninguna pasión contraria a la ira. Luego, no toda pasión tiene contrario. ¿Cuál sería el contrario de la ira? O sea, la ira es respecto del mal, del mal arduo. ¿Cuál sería lo contrario respecto del bien arduo? Y no hay un gozo sobreabundante. Entonces, la consecución de ese bien arduo, al cual me llevó la esperanza y la audacia, cuando ya lo poseo, y me da gozo. No hay un gozo sobreabundante por el hecho de que haya sido arduo, a pesar de que, bueno, intelectualmente, voluntaria y sobre todo en la inteligencia, sí. O sea, uno está más satisfecho, ¿no es cierto?, de haber conseguido ese logro, que era más difícil que eso, pero en el concupiscible y en el irascible no. Pero a veces se da una exacerbación del gozo, ¿no? Que si yo conseguí un autógrafo de Messi me vuelvo loco. Y bueno, empiezo a... Justamente, son corazones con patas, son animales, porque intelectualmente no. Sí, es lo mismo. Intelectualmente no. O sea, si interviene la inteligencia, sí. O sea, uno puede decir, bueno, esto me produce más gozo esto que lo otro. Entonces, si lo que le produce más gozo es el autógrafo de esto o de aquel, es porque son puramente animales. Claro. Pero si uno pudiese medir la repercusión que hay en lo pasional, no. Descansa. Ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, no toda pasión del alma tiene contrario. La ira es una pasión del alma, pero no se pone ninguna pasión contra la ira, que sea contraria a ella. Luego, no toda pasión tiene contrario. Lo singular de la pasión de la ira es que no puede tener contrario ni en cuanto a la aproximación y alejamiento, ni en cuanto a la contrariedad del bien y del mal. La ira, en efecto, es causada por un mal difícil ya presente, a cuya presencia es necesario que o sucumba el apetito y entonces no sale de los límites de la tristeza, que es compasión del concupiscible, o bien se mueva para atacar al mal dañino, lo cual pertenece a la ira.
pero no puede tener un movimiento de huida porque se supone el mal ya presente o pasado. Y así no hay pasión alguna que sea contraria al movimiento de la ira según la contrariedad de aproximación y alejamiento. Pues igual, ya está presente. Ya está presente. No me puedo acercar más ni me puedo alejar. Me puedo alejar, claro. Entonces, o interviene la ira contra ese mal presente, o si se trata de un bien, por más que fuese arduo, ya gozo. De igual manera, tampoco en cuanto a la contrariedad del bien y del mal, porque al mal presente se opone el bien conseguido, que ya no puede tener razón de arduo o difícil. Y ya lo posee, entonces no es arduo o difícil. Y después de la consecución del bien no queda otro movimiento sino el reposo del apetito en el bien conseguido, que pertenece al gozo, pasión del concupiscible. El movimiento de la ira, por tanto, no puede tener como contrario ningún movimiento del alma, sino únicamente se opone a él la cesación en el movimiento. El aplacarse se opone al airarse, lo cual no es opuesto contrariamente, sino negativa o privativamente. Claro. Entonces, en la presencia de ese mal arduo, y no queda otra que aplacarse. La ira se aplaca, pero no tiene un contrario. No tiene contrario. Es la misma ira que disminuye. Bien. Y por último, el último artículo de esa cuestión, en la misma potencia hay algunas pasiones diferentes en especie, no contrarias entre sí. O sea, difieren en especie, pero no son contrarias entre sí. Esa responde a la pregunta a sí misma plantea, ¿no? ¿Hay en la misma potencia algunas pasiones diferentes en especies, no contrarias entre sí? Entonces contesta que sí, que hay algunas pasiones diferentes en especie, pero no contrarias entre sí. El amor y el gozo difieren en especie y están en el concupiscible. Y sin embargo no son contrarios entre sí, sino más bien uno es causa del otro. Luego hay algunas pasiones de la misma potencia que difieren en especie y no son contrarias. Una especie de complemento, ¿no? Sí, sí. Las pasiones difieren según los principios activos, que en el caso de las pasiones del alma son sus objetos. Entonces siempre lo mismo, se dan cuenta, ¿no? La diferencia viene por los objetos. Entonces, las pasiones difieren según los principios activos, que en el caso de las pasiones del alma son sus objetos. Mas la diferencia de los principios activos puede considerarse de dos maneras. Una, según la especie o naturaleza de los mismos principios activos, como el fuego difiere del agua. Otra, según su diverso poder activo. Mas la diversidad del principio activo o motivo en cuanto a motor, quiere decir ahí, sí, ¿no? En cuanto al poder de mover, puede explicarse en las pasiones por la semejanza con los agentes naturales. O sea, primero pone un ejemplo en los agentes naturales y después ya hace la aplicación. Entonces vemos que no es lo mismo el agua que el fuego y no es lo mismo el agua fría que el agua caliente. Claro. Pero en cuanto grado hay en la cuestión. O sea, hay una diferencia muy importante entre fuego y agua, pero no es solamente de grado entre agua caliente y agua fría. Entonces yo esto a veces lo aplico, o sea, no hay una aplicación exacta, pero a veces yo lo aplico con toda la cuestión que hay en la crisis que vivimos, tanto en la sociedad como particularmente en el orden religioso. ¿Qué diferencia hay entre usted y yo, o entre tal instituto, tal situación, tal respuesta y tal otra? ¿Qué diferencia? ¿Es una diferencia específica como entre fuego y agua, o simplemente una diferencia de grado entre agua caliente? O sea, yo soy más caliente que usted más frío que yo. Entonces la gente tiende a responder, no, sí, es una cuestión de grado. No, cuestión específica. Esto que a usted le permite aceptar tal misa hace que usted no sea católico, punto. Claro. Le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, pero no me vengan con vuelta que es más católico o menos católico que yo. O se es católico o no se es católico. Y no se puede ser más católico o menos católico. Claro. Entonces es importante. Entonces, la diferencia de los principios activos puede considerarse de dos maneras. Una, según la especie o la naturaleza de los mismos principios activos, como fuego y agua, difieren el fuego y el agua. Otra, según su diverso poder activo. O
O sea, fuego más fuerte, menos fuerte. Entonces, si yo tengo menos gas, y bueno, va a tardar más en hacerse la sopa. Entonces, señora, tiene que empezar con la sopa 10 minutos antes, porque estamos en invierno, hay mucho consumo de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero la diversidad del principio activo o motivo en cuanto al poder de mover puede aplicarse en las pasiones por la semejanza con esos agentes naturales. En efecto, todo el que mueve atrae en cierto modo hacia sí al paciente o lo aleja de sí. En los movimientos de la parte apetitiva, el bien tiene, por así decirlo, una fuerza atractiva y el mal una fuerza repulsiva. El ejemplo, la torta de chocolate y el palo o el hierro del dueño de la carne para el asado. En los movimientos de la parte apetitiva respecto del niño, respecto del perro, el bien tiene, por así decirlo, una fuerza atractiva y el mal, el palo, una fuerza repulsiva. El bien, pues, primero causa en la potencia apetitiva una inclinación o aptitud o con naturalidad hacia el bien, lo cual pertenece a la pasión del amor, a la que corresponde como contrario, por parte del mal, el odio. Segundo, si el bien no es aún poseído, le comunica un movimiento para conseguir el bien amado, y esto pertenece a la pasión del deseo o concupiscencia. Y en el lado opuesto, por parte del mal, está la huida o aversión. Tercero, cuando se ha conseguido el bien, produce una cierta quietud de apetito en el bien conseguido, y esto pertenece a la delectación o gozo, al cual se opone por parte del mal el dolor o la tristeza. Esto es cuando se ha conseguido, entre comillas, un mal, por supuesto, ¿no? Cuando se le ha venido encima, sí. Sí. Y volviendo al ejemplo que usted daba, soy más o menos católico, sí, dentro de los católicos se puede dar que sea más o menos santo, y ahí estaría la diferencia de grado. Eso sí, por supuesto. Bien. Por otro lado... O sea, esos son los movimientos de la parte apetitiva del concupiscible. Y tenemos las 6. Hemos ido viendo... Sí. Causa en la potencia apetitiva, o sea, el bien causa en la potencia apetitiva una inclinación o aptitud o con naturalidad hacia el bien, lo cual pertenece a la pasión de amor, a la que corresponde como contrario, o sea, el huir, el odio. Según el bien, segundo, si el bien aún no es poseído, sí, está entonces el deseo y, si no, en cuanto al mal, la huida o aversión. Y luego, en cuanto ya conseguido o recibido, la quietud, el gozo, la delectación o el dolor, la tristeza. Ahora vienen las pasiones del irascible, que recuerden entonces, ya habíamos visto antes, vamos a ver más claramente aquí, son 5. Por otro lado, las pasiones del irascible, respecto del bien aún no conseguido, están la esperanza y la desesperación. Respecto del mal aún no presente están el temor y la audacia. Mas, respecto del bien conseguido, no hay pasión alguna en el irascible, porque ya no tiene razón de arduo. Pero del mal presente surge la pasión de la ira. Es como que uno se quiere sacar el mal de encima, ¿no? El cambio del bien no lo saca nada, nunca por eso. La posesión. Así pues, es evidente que en el concupiscible hay 3 combinaciones de pasiones a saber: amor y odio, deseo y huida, gozo y tristeza. Igualmente hay 3 en el irascible, a saber, esperanza y desesperación, temor y audacia, y por último la ira, a la que no se opone ninguna pasión. Hay, por lo tanto, 11 pasiones diferentes en especie, 6 en el concupiscible y 5 en el irascible, bajo las cuales quedan incluidas todas las pasiones del alma. Eso, una explicación bien profunda de lo que hemos visto resumidamente y rápidamente el mes pasado. Entonces, bueno, quedan 2 cuestiones, hacemos un corte. Perfecto. Retomamos luego con la cuestión 24, que es el bien y el mal en las pasiones del alma. No se vayan, enseguida volvemos.